Bienvenidos los que estáis escuchando a nuestro podcast de On the Red Box, de la Caja Roja. Pues aquí estamos Jacob y Marta, y una vez más, pues gracias por tomar el tiempo, esos 30 minutos que tenemos juntos en tu plataforma de podcast o en el YouTube. Y hemos prometido en el último podcast que hoy tenemos una invitada especial. Y esa invitación especial, es Marta Durán. ¡Wow! Yo soy la invitada especial. Fíjate, Wow, hemos cambiado de rol. impresionante. Hemos cambiado de rol. Impresionante, impresionante. Si nos vamos pasando las invitaciones especiales entre tú y yo, Sí. hasta que lleguen los nuevos invitados Sí, especiales. porque la gente seguramente está preguntando, pero ¿Dónde están? no hay otra gente que puede hablar en este podcast. Sí, somos los pesados del podcast aquí. Sí. Pero creo que a la gente le gusta. No, y además que tenemos algo que decir y yo creo que puede edificar a la gente. Y hoy estaba pensando, Marta, que hay personas que te conocen de lejos, ¿no? Que haces mucho redes sociales, Dios te ha levantado a tener voz en las redes, pero no tienen el privilegio de sentarse contigo como nosotros tenemos en los podcasts y en el ministerio, y no te conocen mucho, simplemente la imagen que presentas en redes. Y la imagen que presenta en redes es una imagen verdadera, pero yo tengo una pregunta. Te queremos conocer. Alguien que no conoce a Marta Durán, ¿quién es Marta Durán? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! Directa ahí a la identidad. Pues mira, yo me defino como... Sé que esto suena de lenguaje, ¿no? De iglesia y evangélico, por así decirlo, pero más allá de todo eso, o sea, soy hija de Dios, eso es lo primero. Para mí esa es mi ancla, mi base por encima de cualquier cosa. Mi identidad está en quién soy, más allá de lo que hago. Y bueno, como hija de Dios, pues soy una apasionada por Jesús. Cambió mi vida. Siempre había escuchado hablar de él, pero a los 14 años, en un campamento, en un retiro, la persona que estaba delante habló sobre el motivo de por qué Cristo soportó cada clavo en esa cruz, ¿no? Por amor a mí, por amor a ti. El motivo de por qué, cuál era ese motor que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? Y yo hice una oración y dije, si eres real, quiero conocerte. Y creo que ahí mi identidad fue sumergida en Cristo, ¿no? Me apasioné por Él. Empecé a ver el mundo de manera diferente, empecé a ver mi tiempo en la tierra de manera diferente, empecé a ver mis procesos de manera diferente, mis luchas, mis tentaciones las empecé a ver de manera diferente, y eso pues digamos que afectó profundamente a quien yo era antes de conocer a Jesús. Y ¿no? eso con 14 años. Con 14 años, efectivamente. Y ahora, de 14 años hasta donde estás hoy, ¿cómo ha cambiado tu vida? Muchísimo, muchísimo. Eso fue solamente digamos, el comienzo, ¿no? Como la presentación de Dios llegando a mi vida y yo diciendo que sí, ¿no? Pero luego pasé por muchos procesos donde pues también mucha gente no se cree esta parte de mí, pero yo era muy esclava al rechazo de la gente, a la aceptación. Yo recuerdo que a veces en clases yo no podía pronunciar el nombre de Jesús. Me temblaban las manos, el corazón se me iba a la luna, me ponía roja, hacía el ridículo realmente, sabía que estaba haciendo el ridículo, ni siquiera llegaba a pronunciar el nombre de Jesús, ni ir a la iglesia podía decir. Entonces siempre veía una mano que cosía mis labios. Siempre se me venía como esa imagen, ¿no? Y yo era súper esclava de la opinión de la gente, también pues las amistades. Todo esto, ¿no? Esto, Jesús estaba ya en mí, entonces era como la voz que me hablaba y me consolaba y me animaba y me daba de nuevo, pero tuve también, digamos, ese caminar, ¿no? Ese proceso de construir un reino martacéntrico por amarme a mí más, hasta que fui poco a poco rindiéndome y entregando pues mis talentos y habilidades y lo que Él me ha dado y sumándonos a la obediencia de la Gran Comisión. Dijiste una palabra interesante, rendirse. Sí. Defíneme, ¿qué significa, qué diferencia hay entre como aceptar a Cristo
y rendirse? Para mí, a los 14 años ya tuve la rendición de me rindo a la cruz, esto es, reconozco que soy pecadora, que te necesito y que antes de conocerte iba al infierno y ahora voy al cielo. Entra una nueva vida en mí. Esa rendición. Pero luego para mí hay más rendiciones, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver mucho aquí, en mi caso, la rendición de tu llamado. Porque podemos seguir a Jesús y entrar por la puerta estrecha, pero es un camino, en mi caso fue un proceso de todavía encerraba en mis puños mis propios proyectos, mis propios sueños, mi propio yo. Entonces, el soltar eso, ¿no? El rendir eso es un avance en el caminar con Él. Esto tiene mucho que ver con el ministerio, en realidad, con la caja roja, ¿no? Yo conocí a Jesús a los 14, pero hace 5 años, un poquito más, que yo dije, Dios, aquí está mi vida, no quiero vivir más para mí, no en cuanto a mi vida espiritual de no seguirte, sino no vivir en cuanto a mis propios planes, en cuanto a coronarme a mí y no arrojar mis mejores coronas a sus pies. ¿Y cuándo puedes dejar de rendirte si ya lo has hecho con 14 y luego con 20? O esto es varios rendiciones, ¿no? En toda la vida. Yo creo que es un proceso, ¿no? Yo me imagino a esos discípulos caminando con Jesús y el Pedro que aceptó el venid, os haré pescadores de hombres, seguidme. Ahí empezó su primera rendición, pero luego vinieron muchísimos más en el caminar con Jesús, escuchándole, sentándose alrededor de una mesa, con las parábolas, viendo los milagros, los prodigios. Cuando le negó, otra vez se volvió a rendir luego, después de tener ese encuentro, ¿no? Entonces creo que es el camino de la vida cristiana es agarra tu cruz y sígueme. Y en ese agarra tu cruz, cada vez que lo haces hay una rendición. No es un botón de on y off, de ahora de repente me transformo y ya, ¿no? Las rendiciones nos acercan más al propósito de Dios y a lo que Él tiene planeado para nosotros. Estamos más cerca de Jesús en cada temporada. Es un proceso, ¿no? Pero ni mucho menos, ¿no? Y quiero que esto quede claro, ¿no? En este podcast que hablamos sobre evangelismo, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, cuando estamos en ese primer amor de ver la cruz, es solamente el principio de todo lo que viene después. De un montón de procesos. Un montón de procesos. Ahora, hablamos en otro episodio de que se mide el éxito con nuestra obediencia y fidelidad. ¿Qué crees que ha sido el acontecimiento en tu vida que más te ha costado obedecer a Dios? Cuando estabas luchando entre lo que yo quiero, lo que Marta quiere y lo que Dios quiere, cuando hubo ese conflicto de reinos, conflicto de el reino de Marta, el reino de Dios, la voluntad de Marta, la voluntad de Dios, y llega a tener como una colisión. Cuéntanos un acontecimiento cuando tuviste que superar esto y rendirte a la voluntad de Dios y no la tuya. Sí, pues para mí en este caso esto tiene que ver mucho con las expectativas sobre mí y con las expectativas sobre la gente también, ¿no? Con la gente, la aceptación, el buscar eso, la aprobación de otros. Y ya han ocurrido varios acontecimientos, pero digamos que uno que de hecho fue reciente, no fue hace mucho porque fue un poquito antes de pandemia, donde yo sí, ¿no? Pues seguía en la rueda de servir a Jesús, de bueno, voy a la iglesia, vengo, pero dentro de mí un reino, digamos, donde yo era la que quería brillar de algún modo, incluso con motivaciones muy espirituales, de misiones, pero por dentro estaba en mis propios planes, o sea, no estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo miraba a España y básicamente yo decía, España no quiere nada con Cristo, maldecía a mi tierra, qué mal, ya me arrepentí. Entonces yo decía, lo dejo todo y me voy de misiones fuera, de misiones, con un corazón ególatra, pero de misiones a Turquía, ¿no? Me voy fuera, lo dejo todo, había dejado todo, el trabajo, absolutamente todo, y llega el famoso COVID y pues todo se cae y me encuentro a una Marta donde tiene una crisis de fe fuerte, donde tiene que volver a casas y a mi casa.
en Andalucía y me encuentro a una Marta que empieza a escribir en el ordenador preguntas demasiado básicas y digo demasiado porque me cuestionaba hasta la existencia de Dios. O sea, imagínate hasta qué Wow. nivel Y que ibas como llegué. misionera Sí, a Turquía sí, y llegas a casa y empiezas sí. a cuestionar la Los existencia de fundamentos, Dios. Qué ¿no? fuerte, ¿no? Sí, del por qué estoy haciendo las cosas, de cuál es realmente mi motivación, si esto merece la pena, si no merece la pena. Empiezo a ver a una Marta que tiene promesas rotas en el suelo, que no eran de Dios, obviamente eran mías, y comienzo a evaluar todo, ¿no? Comienzo a evaluar también procesos que estaba pasando en ese momento en casa, y comienzo a adentrarme en un pozo muy apático, la verdad. Con todo el tema de Dios, ¿no? Yo veía a la gente en sus reuniones online y a los hermanitos diciendo, wow, impresionante, por fin tenemos tiempo para alabar a Dios, para tomarnos ese tiempo de descanso y disfrutar de la presencia de Dios. Y yo decía, wow, yo tengo cero ganas, estoy ahora mismo en un valle que no sé cómo salir de aquí, ¿no? Cuando menos pensaba que lo merecía, aunque en realidad nunca lo merecemos, ¿no? Pero recibo una llamada tuya, recibo una llamada del ministerio donde se propone el plan del Espíritu Santo de ir a cada provincia de España. Ahora, tú llegaste a On the Red Box antes de la llamada. Sí. Cuéntanos un poco de tu primer encuentro con el ministerio de On the Red Box. Sí, eso fue hace casi 8 años. 8 años ya. Pues vivo con alguien del ministerio donde si te apuntas a un tour por Madrid no te va a llevar a Plaza de España, ni a Puerta de Alcalá, ni al Retiro, ni a Puerta del Sol. Bueno, Puerta del Sol porque está incluida, pero te va a llevar al tour de la Caja Roja, ¿no? Entonces, con esta persona, pues me llevó ahí a la sala de oración y bueno, yo entré, yo ya había escuchado hablar del ministerio, pero recuerdo perfectamente, yo ahí estaba con motivos martacéntricos, fui por un máster aquí a Madrid, que está bien, ¿no? Pero bueno, mi corazón no estaba posicionado todavía en todo el tema de las misiones y eso. Pero recuerdo perfectamente entrar en la sala de oración y en la ventana de la izquierda, mientras estaba mirando a Puerta del Sol, vino un peso, una voz, ¿no? Un peso así como de convicción, un susurro que me dijo, tú vas a servir aquí y vas a servir en vídeo. Entonces yo en ese momento dije, ni de broma. Por favor, otro ministerio, pero este no. Pero este no, Por favor, no me pongas en este ministerio donde están ahí unos locos gritando en Puerta del Sol, subidos encima de una caja. Sin vergüenza. Sí, sin vergüenza total. Y no, por favor, dame otra cosa, pero no me des esto. Muy resistente al ministerio, ¿no? Y yo lo rechazaba un poco, la verdad, porque yo decía, no sé, otra cosa, pero esto por favor no. ¿Por qué? Porque pues tenía temor de que alguien pasara por ahí y me viera. Me amaba mucho más yo, claro. No quería morir a eso, ¿sabes? No es algo que alimente, digamos, tu ego de primeras, así. Luego te sale bien porque es el Espíritu Santo en ti y tienes que cuidarte del orgullo, pero de primeras no es un ministerio que tú digas, wow, hay focos, plataforma, me apetece un montón que me rechacen por la calle o me lancen cuatro cosas. No, hay gritos. No, y no sabes quién pasa delante de ti. Venga, no tengo ganas, ¿sabes? De subirme a una caja donde me tiemblan las piernas. Y tengo que mirar a la gente diciéndole que, pues eso, que si no tienen a Cristo, pues les espera algo muy feo que se llama infierno y que se están perdiendo. No es algo que de primeras te llame la atención, ¿no? Entonces, lo que pasó es que es algo muy, muy bonito y creo que esta es la joya del por qué también Dios permite estas cosas, que luego reconoces que Dios empieza a aflojar el corazón de piedra, empieza a aflojar la apatía con algo que tú sabes que es imposible que lo hayas hecho tú. Porque cuando comienza todo el plan del Tour de España, ya en el post-pandemia, resulta que el Espíritu Santo en medio de mi apatía me sienta y me coloca unos cascos parecidos a estos delante de españoles y españolas donde tengo que tragarme un testimonio de 1 hora y 20
donde me cuentan cómo su vida ha sido transformada. Entonces, no solamente escucharlo, sino que luego tengo que editarlo. O sea, eso significa que me trago el testimonio 500 veces de cada uno, ¿no? ¿Qué veo ahí? Veo que mi visión sobre España, la visión de Dios sobre España estaba muy equivocada con respecto a la mía. La mía errónea en el sentido de que, claro que sí, Dios alcanza a los españoles. Eso fue lo primero que empecé a ver. Claro que sí, el poder del Evangelio es el poder para alcanzar a cualquier persona, da igual la nación, cultura, el contexto en el que venga. Claro que sí, da igual si es alguien que sale de depresión, si es alguien que viene de un contexto del nazismo, o alguien de pueblo o alguien de ciudad, alguien que tiene su matrimonio roto o alguien que pensaba que no tenía ningún problema en la vida. Y empiezo a rodearme de personas donde me inspiran a morir a mí. Creo que esa es la palabra, ¿no? Siempre digo esto, me inspiran a morir a mí por algo mayor que comienzo a experimentar. Gozo, paz, wow, merece la pena, estoy rindiendo mis talentos y veo que esto no cae en una bolsa rota. Y el Espíritu Santo empieza a conversar conmigo en cada edición, en cada grabación, en cada experiencia 52. Y comienza a colocar un peso del llamado que yo antes no tenía. Y ese peso del llamado solamente lo puede provocar el cielo. Yo intenté provocarlo de muchas maneras antes, pero mi corazón estaba lleno de ego, estaba lleno de falsa humildad, estaba lleno de aceptación de la gente. Y viene ese llamado y quema todo. Él te lo da. Él te da la mirada por la gente a medida que te rindes, ¿no? Y sigues luchando con qué dirán, qué pensarán de mí cuando sales a la calle a evangelizar. Pues te digo que a veces esos gigantes quieren resurgir, pero siéndote muy sincera y siéndote muy honesta, y creo que esto también puede ser un toque de esperanza para la gente que nos esté escuchando, cada vez esas luchas se silencian más. Es muy interesante, ¿no? Cosas con las que luchaba hace 10 años y que me parecían que me gritaban aquí en la oreja, cada vez están más lejos. Ahora quizás son, pues claro, son otras cosas, pero son otro tipo de luchas. Cuanto más cerca estoy de Jesús, no estoy diciendo, ¿no?, que no tengamos problemas ni luchas, claro que sí tenemos. Pero esos gigantes, en mi caso, y creo que en el caso de muchos testimonios que he escuchado, cada vez se hacen más pequeños. Sí, cada vez se hacen más pequeños. Al principio salir de la barca y pisar el primer dedito, como pasó en esa escena de la Biblia, al agua da mucho miedo y da vértigo. Pero cuando te vas caminando cada vez más y de repente pisas el primer pie, y luego, ok, tengo que pisar el otro y vas caminando encima del agua, cada vez el sonido de las olas, aunque las ves muchas veces y de vez en cuando viene un posible maremoto, se silencian, se van silenciando cada vez más, porque más, cada vez es Cristo en ti, más Cristo en ti. Ahora, los que vivimos aquí en España sabemos que la iglesia evangélica está compuesta la mayoría de gente no española. La gran mayoría, ¿no? Que europeos, latinos. Ahora, tú siendo española, después de haber editado 52 testimonios de españoles, ¿qué esperanza hay para ganar a un español? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio es la esperanza que tenemos. No nosotros mismos, el poder del Evangelio. Mira, si decimos que seguimos a Jesús, ¿no? Pero no creemos que la sangre de Cristo... O sea, ¿la sangre de Cristo se acabó para los españoles? ¿De verdad estamos cayendo en ese pensamiento? Que la sangre de Cristo, cuando llegó a la nación de España, dijo, ay, no me queda más para alcanzar a esta gente o a Europa. Por ejemplo. Entonces... el Evangelio. Sí, y somos unos hipócritas si pensamos eso. Porque no le estamos creyendo. Se nos llena la boca de hablar de Jesús y de la cruz, pero si en el fondo del corazón no creemos que el mensaje del Evangelio es suficiente, entonces estás mirándole a la cara a Jesús en la cruz y le estás diciendo, sí, pero esto no alcanza a mi nación. ¿De verdad estamos cayendo en eso? Entonces... Esperanza hay. Hay esperanza, hay esperanza. La gente está hambrienta.
Hay una nueva búsqueda espiritual que se está dando y que la vemos cuando salimos a las calles, cuando estamos predicando al corazón del español. Porque sí, cada nación tiene su pasado, tiene sus heridas, tiene sus principados, por así decirlo, ¿no? Pero la gente no puede negar que cuando todo se apaga, que cuando llega la noche y ya están ahí solos en medio del silencio, no pueden negar la convicción del vacío que sienten. Y creo que el Espíritu Santo está despertando el corazón del español para en vez de aferrarse a un intento meditativo, intento de paz interior, intento de nueva naturaleza, intento de buenas acciones, de mira lo que hago, de posiciones de mi trabajo. No, es una invitación que el Espíritu Santo está lanzando en medio de una nueva búsqueda espiritual al corazón del español, de aférrate a Cristo, ¿no? El otro día estaba evangelizando en Alcalá y se me acercó un grupo que era nueva generación, eran adolescentes, ¿no? Y era impresionante escucharles, ¿eh? Me hablaban españoles los 4, me hablaban con una convicción muy clara. ¿Por qué sigues a Jesús? Bueno, sigo a Jesús porque Él lo hizo todo por mí. Él, cuando está conmigo, yo siento que no estoy solo, siento que Él me acompaña. Él es lo mejor que me puede pasar. Aunque el mundo diga que no, yo sé que Jesús es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Entonces, creo que esto es un llamado primeramente también a la iglesia. La iglesia, ¿no? Creerle a Dios, porque muchas veces también es como, no, el terreno no está listo, el español no, estas típicas palabras, ¿no? que se lanzan, pero está la iglesia saliendo a evangelizar, pero está la iglesia usando las herramientas que tiene que evangelizar, porque a lo mejor ahí es donde está el fallo, ¿no? Y simplemente termino con esto, Jacob. Hace poco, menos de un año, el Espíritu Santo me dijo, yo estaba compartiendo en una conferencia y sentía muy fuerte que Él me dijo, a tu tierra se le ha llamado muchas veces cementerio de misioneros, pero me parece que sigues a un Dios que se toma muy en serio que la semilla que muere da fruto. Y es que España es tierra de mártires. Aquí en esta nación hay mucha gente que ha dado su vida por el Evangelio. Aquí se ha traducido la Biblia y se ha sido perseguido por la traducción de la Biblia. Aquí hay misioneros que han venido a dar su vida por el Evangelio. ¿Y llamamos a eso semilla muerta? ¿Llamamos a eso cementerio? No. El Espíritu Santo está diciendo cosas que otros sembraron, que generaciones sembraron, que dejaron sus casas, sus naciones, dejaron tantas cosas para ser esa semilla que trae fruto a esta tierra, que muere, pero no para morir ahí, sino para dar fruto. Y ese es el Dios que seguimos, ¿no? Última pregunta. Yo sé lo que Cristo piensa de ti. Lo que hizo por ti. Yo quiero que hables con los españoles. Y quiero que expliques lo que tú sientes por Cristo. Wow. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué sientes por Cristo? Y convence a los españoles. Pues yo creo que les llevaría precisamente a ese momento, ¿no? De la cruz. Nosotros tenemos como mucho el pensamiento, ¿no? De que somos buena gente, de que podemos hacer una especie de balanza y negociación con Dios de buenas acciones, de malas acciones. Pero que bueno, al final las buenas acciones van a pesar más que cualquier otra cosa, ¿no? Somos expertos en mirar al mundo que nos rodea y decir, yo creo que lo estoy haciendo un poquito mejor o al menos no hago daño a nadie, ¿no? Pero aquí la cuestión es que todo el mundo tiene un problema cuando nos comparamos con Dios, cuando nos comparamos con los requisitos que necesitas para entrar al cielo, ¿no? Y es que en realidad, por mucho que nos duela nuestro orgullo, aunque si nos duele lo mejor que nos puede pasar, todos hemos tenido basura en el corazón, ¿sabes? Todos de alguna manera hemos apuñalado el corazón de Dios con nuestras mentiras, con nuestra autosuficiencia, con nuestro sigo mi propio camino, no te necesito. Y sé que también nuestro corazón ha sido dañado con
cosas que la iglesia ha hecho en nombre de Dios, cosas que se han aprobado en nombre de Dios que no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio, que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Tanta herida, ¿no?, que se ha hecho a raíz de la religión. Pero lo que te animaría por un momento a ti, español, española que me estás escuchando, es que por un momento puedas mirar a la cruz, que por un momento puedas ver a ese Jesús que a lo mejor has visto en iglesias grandes, en templos grandes y en estatuas, pero ya no te estamos pidiendo que lo mires así, sino míralo desde tu corazón, ¿no? Que puedas cerrar por un momento los ojos y puedas decir: Dios, ¿qué hiciste por mí, no? Déjame verte en la cruz, déjame verte en ese instante donde estás siendo llevado, cada paso siendo llevado a ese lugar donde te clavaron, donde fuiste atravesado, donde una lanza te atravesó el costado y déjame preguntarte qué hiciste, ¿no?, por amor a mí, ¿no? Porque ese es el motivo. Ese es el motivo de por qué tú estás escuchando ahora este mensaje y de por qué está la urgencia de que escuches este mensaje, ¿no? Entonces, si cada clavo fue llevado, ¿no?, es martilleado Jesús por amor a ti, quiero que le preguntes cuál es el motivo de esas cicatrices, de ese Dios que no se quedó en la cruz ni tampoco se quedó en la tumba, y que si Él vive y es el que te está hablando ahora, tú puedas decir: Dios, quiero conocerte. Dios, aquí estoy. Dios, si eres real, que lo es, gracias por librarme del infierno. Gracias por librarme de una muerte segura sin pasar toda una eternidad a tu lado. Y creo que lo mejor que te puede pasar es que en este momento, después de este podcast, te arrodilles, no de manera religiosa, sino con un corazón que diga: aquí estoy. Quizás tienes muchas preguntas, pero quiero conocerte. Quiero saber quién es el Dios del que me están hablando. Que puedas abrir tu Biblia, quizás por los evangelios, y preguntarle a Dios qué hay aquí para mí, y Él te va a hablar. Que puedas buscar una comunidad, una familia que te ame, que ame las cosas que Dios ama, y puedas caminar, ¿no?, en este encuentro con Jesús. Quiero animarte a que seas valiente y que eches a un lado los prejuicios de lo que te han contado acerca de Dios, para que te dejes transformar por quién es Él. Él quiere tener su propia historia contigo, ¿no? Gracias, Marta. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, familia, ha terminado nuestro podcast de hoy con Marta Durán, que lleva ya 8 años con el ministerio, 6 a tiempo completo. Hemos escuchado un poco de su corazón y seguro que te ha gustado. Comparte el episodio con alguien y nos veremos en el siguiente episodio. Sigue predicando, sigue compartiendo, sigue siendo obediente, sigue siendo fiel a nuestro Dios. Adiós.